Una mujer, con acceso total al sistema que identifica a cada salvadoreño, estuvo años entregando documentos falsos a una de las estructuras criminales más sangrientas del continente. Y durante todo ese tiempo, nadie dentro de la institución sospechó absolutamente nada. Lo que estás a punto de conocer no es una teoría, no es una exageración. Es el retrato de cómo una sola persona, sentada frente a una computadora del Estado, puede convertirse en la pieza más peligrosa de toda una organización criminal, más peligrosa incluso que el sicario que aprieta el gatillo, porque el sicario mata a una persona. Ella les daba la posibilidad de volverse invisibles para siempre. Si te interesa entender cómo operan realmente las estructuras que sostienen a las pandillas por dentro, más allá de las capturas que ya conoces, suscríbete ahora al canal, porque este es exactamente el tipo de historia que aquí vamos a seguir contando. Antes de continuar, es importante que sepas algo. Lo que estás a punto de escuchar es una recreación basada en patrones reales de casos documentados en El Salvador. Los nombres y los detalles específicos de esta historia son ficticios, pero la forma de operar, los mecanismos de corrupción interna y el modo en que las pandillas explotan estas brechas son completamente reales y han sido confirmados en investigaciones oficiales de la Fiscalía General de la República y del Registro Nacional de las Personas Naturales. Así que, aunque el nombre que escucharás hoy no corresponde a una persona real, el peligro que representa sí lo es, y sigue existiendo hoy mismo dentro de las instituciones del país. Para entender por qué esta historia es tan importante, primero hay que entender un problema que muy pocas personas conocen. Cuando pensamos en la lucha contra las pandillas en El Salvador, pensamos en operativos, en capturas masivas, en el régimen de excepción, en miles de pandilleros trasladados al SECOT. Pero hay una guerra paralela que ocurre en silencio, lejos de las cámaras, dentro de oficinas administrativas, ventanillas de trámites y sistemas informáticos del Estado. Es la guerra por la identidad. Porque un documento de identidad, un DUI, no es solamente un papel plastificado con una foto. Es la llave que abre absolutamente todo. Una cuenta bancaria, un contrato de alquiler, un boleto de avión, una frontera, un préstamo, una tarjeta de crédito, incluso la posibilidad de comprar un arma de forma legal. Para una estructura criminal como la MS-13, controlar la fabricación de identidades falsas no es un lujo, es una necesidad operativa de primer nivel. ¿Y qué pasa cuando la persona que fabrica esas identidades ya no es un falsificador callejero, sino alguien contratado legalmente dentro de la institución encargada de proteger esos documentos? Eso es exactamente lo que ocurrió con la mujer que hoy vamos a conocer. La llamaremos Marta Elena Rivas, de 34 años, empleada durante casi 6 años en una oficina del Registro Nacional de las Personas Naturales en el oriente del país. Para sus compañeros de trabajo, Marta era una empleada modelo, puntual, discreta, nunca llegaba tarde, nunca pedía permisos, nunca generaba conflictos. Exactamente el perfil que ninguna auditoría interna revisa con sospecha. Y esa invisibilidad, esa capacidad de pasar completamente desapercibida, terminó siendo su arma más poderosa. Marta no comenzó trabajando para la pandilla. Según la reconstrucción de la investigación, todo empezó de una forma mucho más simple y mucho más humana de lo que uno imaginaría, una deuda. Su hermano menor, consumidor de drogas desde la adolescencia, había acumulado una deuda con estructuras vinculadas a la MC3 en su comunidad. Una deuda que, en el mundo de las pandillas, no se paga con dinero cuando ya no hay dinero, se paga con favores. Y el favor que le pidieron a Marta fue simple, casi inofensivo en apariencia: modificar un registro, cambiar una fecha de nacimiento en el sistema para que un pandillero menor de edad, procesado por un delito grave, apareciera como adulto y evitara ser trasladado a un centro de menores donde, según ellos, corría riesgo frente a pandillas rivales. ¿Qué fue lo que convirtió un solo favor en una red completa de identidades falsas? La respuesta es la misma en prácticamente todos los casos de corrupción institucional documentados en Centroamérica. Una vez que cruzas la línea, ya no puedes retroceder.
Los mismos que le pidieron el primer favor volvieron semanas después, y esta vez ya no pedían, exigían. Le mostraron fotografías de su hermano, le recordaron que sabían dónde vivía su madre, y a partir de ese momento, Marta dejó de modificar registros ocasionales y empezó a fabricar identidades completas desde cero. Nombres nuevos, números de DUI nuevos, historiales limpios. Personas que, en el papel, jamás habían existido antes, pero que en la vida real eran pandilleros con órdenes de captura, deportados que necesitaban reingresar al país sin ser detectados, o cabecillas que necesitaban desaparecer completamente del radar de la Policía Nacional Civil. Durante los primeros meses la operación fue mínima, 1 o 2 documentos. Pero conforme la estructura criminal comprendió el verdadero potencial de tener a una persona dentro del sistema, la demanda creció de forma exponencial. Y aquí es donde la historia empieza a mostrar la magnitud real del problema. ¿Cuántas identidades falsas puede fabricar una sola persona sin ser descubierta? Según fuentes cercanas a la investigación, en un periodo de casi 3 años, Marta habría generado o alterado más de 40 identidades distintas. 40 personas que, para el Estado salvadoreño, tenían un historial limpio, una vida legal, un nombre que no aparecía en ninguna base de datos de pandillas. 40 puertas abiertas para que estructuras criminales cruzaran fronteras, alquilaran propiedades para usar como casas de seguridad, abrieran cuentas bancarias para lavar dinero de extorsiones. Y en algunos casos, según se sospecha, incluso adquirieran armas de fuego de forma legal utilizando estos documentos limpios. Y aquí está uno de los detalles más inquietantes de todo el caso. Marta nunca trabajó sola dentro de la MS-13. La estructura había identificado que un solo punto de acceso era vulnerable, así que construyeron una cadena. Ella no hablaba directamente con los líderes de la pandilla. Recibía instrucciones de un intermediario, un hombre que se movía entre distintas comunidades y que a su vez reportaba a otro nivel superior. Este sistema de capas de compartimentación es exactamente el mismo método que utilizan los carteles mexicanos y que las pandillas centroamericanas han ido perfeccionando con los años. Nadie en el nivel más bajo conoce el rostro de quien está en el nivel más alto, para que si algo falla, la cadena se rompa en un solo eslabón y no exponga toda la estructura. ¿Cómo empezaron las autoridades a sospechar que algo extraño estaba ocurriendo dentro del registro nacional? La respuesta no vino de una denuncia directa, ni de una auditoría rutinaria. Vino de algo mucho más simple, un error humano cometido por otra persona, en otro caso completamente distinto. Durante una investigación de la Fiscalía sobre una red de estafas bancarias, los investigadores notaron un patrón extraño repetido en varios expedientes. Distintas personas con distintos nombres, cuyos documentos de identidad habían sido emitidos en fechas muy cercanas entre sí, en la misma oficina regional, y todos con un mismo patrón de numeración que no encajaba con los protocolos normales del sistema. Fue un analista de datos de la Unidad de Delitos Financieros quien detectó la irregularidad, casi por casualidad, mientras cruzaba bases de datos para un caso que en apariencia no tenía absolutamente nada que ver con pandillas. A partir de ese momento, la investigación cambió de dirección por completo. Lo que comenzó como un caso de fraude bancario se transformó en cuestión de semanas en una investigación de contrainteligencia dentro de una institución del Estado. Y fue entonces cuando el nombre de Marta Elena Rivas apareció por primera vez en el radar de los investigadores. ¿Qué hicieron las autoridades antes de mover un solo dedo para capturarla? Aquí es donde el caso se vuelve particularmente interesante, porque a diferencia de una captura tradicional en la calle, este tipo de investigaciones exige algo mucho más delicado: paciencia. Si la fiscalía se hubiera movido de inmediato, corría el riesgo de que la estructura criminal detectara la fuga de información y desapareciera antes de poder ser desmantelada por completo. Así que, durante casi 4 meses, los investigadores se dedicaron a vigilar en silencio. Revisaron los movimientos bancarios de Marta, sus comunicaciones, sus contactos habituales, sus horarios de entrada y salida de la oficina,
e incluso lograron identificar patrones en el tipo de trámites que ella procesaba fuera del horario habitual, en turnos donde había menos supervisores presentes. Durante este periodo de vigilancia, los investigadores hicieron un descubrimiento que cambió por completo la magnitud del caso. ¿Qué encontraron los investigadores que nadie esperaba? Marta no solo fabricaba identidades para pandilleros activos, también estaba generando documentos para lo que dentro de la investigación se denominó identidades dormidas, perfiles completos, con historial limpio, que no estaban siendo utilizados todavía por nadie. Eran identidades preparadas de antemano como un inventario, para ser entregadas en el momento en que la estructura las necesitara con urgencia, por ejemplo, si un cabecilla importante necesitaba escapar del país de forma inmediata tras una operación policial. Este hallazgo preocupó profundamente a los investigadores, porque revelaba un nivel de planificación estratégica que normalmente no se asocia con pandillas callejeras, sino con estructuras criminales transnacionales mucho más sofisticadas. La decisión de intervenir llegó cuando los investigadores confirmaron que una de esas identidades dormidas estaba a punto de ser utilizada por un cabecilla regional con una orden de captura vigente por homicidio agravado, quien planeaba usar el documento falso para cruzar la frontera hacia Guatemala y desde ahí continuar hacia México. Si ese cabecilla lograba escapar con una identidad limpia, probablemente jamás volvería a ser localizado. ¿Cómo fue el operativo final para detener toda esta red? El operativo se ejecutó de manera simultánea en 3 puntos distintos, coordinado entre la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y personal de seguridad institucional del Registro Nacional. A Marta la interceptaron a las 6:20 de la mañana, cuando salía de su casa rumbo al trabajo en un operativo silencioso, sin patrullas visibles en la cuadra, para evitar que algún vigía de la estructura alertara al resto de la red. En simultáneo, otro equipo capturó al intermediario que servía de enlace entre ella y la pandilla, y un tercer equipo interceptó al cabecilla que estaba a punto de utilizar la identidad falsa para escapar del país, deteniéndolo a menos de 30 kilómetros de la frontera. Durante el allanamiento de la vivienda de Marta, las autoridades encontraron algo que terminó de confirmar la magnitud real de la operación. ¿Qué fue lo que encontraron dentro de su casa que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados? No encontraron armas, ni drogas, ni grandes cantidades de dinero en efectivo como se esperaría en una captura vinculada a estructuras criminales. Encontraron algo mucho más silencioso, y en cierto modo mucho más perturbador, una memoria USB escondida dentro de un cargador de celular modificado, que contenía plantillas digitales de documentos de identidad, fotografías de personas sin identificar aún asignadas a un nombre, y un cuaderno con anotaciones manuales que funcionaba como un registro paralelo, una especie de contabilidad personal de cada identidad que había fabricado, con fechas, nombres en clave y montos recibidos a cambio. Ese cuaderno terminó siendo la prueba central de todo el caso judicial, porque permitió a los investigadores reconstruir, casi identidad por identidad, la magnitud completa de la red. ¿Qué pasó con el dinero que recibía a cambio de fabricar estos documentos? Aquí aparece uno de los aspectos más humanos y al mismo tiempo más tristes de todo el caso. A diferencia de otros colaboradores de estructuras criminales que acumulan propiedades, vehículos de lujo o joyas, Marta vivía de forma modesta. La mayor parte del dinero que recibía, según las anotaciones encontradas en su cuaderno, lo destinaba a pagar tratamientos de rehabilitación para su hermano, tratamientos que en más de una ocasión fracasaron porque él recaía una y otra vez en el consumo. Es un patrón que los investigadores han visto repetirse en otros casos de corrupción interna. La pandilla no siempre recluta a través del miedo o del dinero fácil, muchas veces recluta explotando el amor y la desesperación de alguien que intenta salvar a un familiar y termina atrapado en una espiral de la que ya no puede salir. Este es el momento donde debemos detenernos y entender la verdadera dimensión de lo que Marta hizo posible durante estos años.
porque aquí es donde llegamos al núcleo más impactante de todo el caso. ¿Cuál fue el verdadero papel de Marta dentro de la estructura de la MS-13, más allá de fabricar documentos? Según la reconstrucción de la Fiscalía, Marta no era simplemente una falsificadora más dentro de una red amplia de colaboradores. Se había convertido, sin buscarlo, en lo que los investigadores denominaron internamente un nodo estratégico, una sola persona cuya función resultaba tan crítica para la operatividad de la estructura, que su captura representó un golpe comparable a la caída de un cabecilla de rango medio. Porque mientras un pandillero puede ser reemplazado por otro en cuestión de días, una persona con acceso legítimo, entrenado y silencioso dentro del sistema de identificación del Estado no se reemplaza fácilmente. Construir esa clase de infiltración toma años, exige paciencia, exige encontrar a alguien vulnerable, exige tiempo para ganarse su confianza o quebrarla mediante amenazas. Por eso, cuando la Fiscalía logró desmantelar esta red, no solo detuvo la fabricación de documentos falsos, sino que interrumpió una capacidad operativa que la estructura tardaría años en reconstruir desde cero. ¿Qué consecuencias legales enfrenta Marta ahora? De acuerdo con el marco legal salvadoreño vigente, los delitos que se le imputan incluyen falsificación de documento público, uso de documento falso, asociación ilícita agravada por su vínculo con una organización terrorista designada, y en algunos cargos adicionales, complicidad en delitos derivados del uso de esas identidades, entre ellos posibles casos de lavado de activos vinculados a las cuentas bancarias abiertas con documentos falsificados. Bajo el marco actual del régimen de excepción y las reformas al Código Penal salvadoreño en materia de estructuras criminales, la suma de estos cargos podría representar una condena que supere los 30 años de prisión, dependiendo de cómo avance el proceso judicial y de si finalmente decide colaborar con la Fiscalía a cambio de una reducción de pena, algo que, según trascendió, ya está siendo evaluado por su defensa legal. ¿Qué pasó con las identidades que ya habían sido entregadas antes de la captura? Este es uno de los puntos más delicados de todo el caso, y también uno de los más preocupantes para la seguridad nacional. Aunque la investigación logró identificar y anular más de 40 identidades falsas vinculadas a Marta, las autoridades reconocieron públicamente que no existe garantía absoluta de haber localizado el 100% de los documentos generados durante los casi 3 años que duró la operación. Esto significa que, en teoría, podrían seguir circulando personas con identidades falsas fabricadas por ella, utilizando cuentas bancarias, alquilando viviendas o incluso viviendo con normalidad bajo un nombre que nunca les perteneció, sin que las autoridades tengan certeza absoluta de quiénes son o dónde se encuentran actualmente. ¿Qué medidas tomó el Estado tras destaparse este caso? Como consecuencia directa de esta investigación, el Registro Nacional de las Personas Naturales anunció un refuerzo en sus protocolos internos de auditoría, incluyendo revisiones cruzadas obligatorias para cualquier modificación de registro que involucre cambios de fecha de nacimiento, corrección de nombres o reemisión de documentos por pérdida, precisamente los mecanismos que Marta utilizaba para insertar las identidades falsas dentro del sistema. También se implementaron alertas automáticas cuando un mismo empleado procesa un número inusualmente alto de trámites en horarios fuera de la jornada regular. Un patrón que, de haber existido antes, probablemente habría detectado la actividad de Marta mucho antes de que la red alcanzara la magnitud que finalmente tuvo. ¿Cómo reaccionó la comunidad donde vivía Marta al conocerse la noticia? La reacción fue de sorpresa absoluta. Vecinos entrevistados por medios locales coincidieron en describirla como una mujer reservada, amable, que asistía regularmente a actividades religiosas de su comunidad y que jamás mostró ningún signo exterior de estar vinculada con estructuras criminales. Esta reacción, lejos de ser excepcional, es exactamente el patrón que se repite en la mayoría de los casos de infiltración institucional documentados en El Salvador. Quienes colaboran con las pandillas desde dentro de instituciones del Estado rara vez encajan en el estereotipo visual del pandillero.
Al contrario, su valor para la estructura criminal reside precisamente en su capacidad de pasar completamente desapercibidos. ¿Qué podría pasar ahora con el resto de la cadena que ella ayudó a sostener? Con la captura del intermediario y del cabecilla que intentaba escapar con la identidad falsa, la Fiscalía asegura que la investigación continúa abierta para identificar a otros posibles beneficiarios de estas identidades falsas, incluyendo la posibilidad de que algunas de esas 40 identidades hayan sido utilizadas por miembros de la estructura que actualmente se creen fuera del país, en Estados Unidos, México o incluso España, donde la MS-13 mantiene células activas identificadas por organismos de seguridad internacionales. Esto abre una nueva fase de la investigación que ya no depende únicamente de las autoridades salvadoreñas, sino que podría requerir cooperación con agencias internacionales para rastrear el destino final de estos documentos. Lo que este caso deja claro, más allá del destino individual de Marta Elena Rivas, es una verdad incómoda que rara vez se discute abiertamente cuando hablamos de la lucha contra las pandillas en El Salvador. Las capturas masivas en la calle, los traslados al CECOT, los operativos con fuerzas especiales, son solamente una parte de la guerra. La otra parte, la más silenciosa y quizás la más peligrosa, ocurre dentro de oficinas, sistemas informáticos y bases de datos del propio Estado, donde una sola persona vulnerable, presionada o desesperada, puede sostener durante años la capacidad operativa completa de una estructura criminal, sin que nadie a su alrededor jamás lo sospeche. Este caso nos recuerda que la infiltración institucional no siempre viene con tatuajes ni con armas visibles. A veces viene con un uniforme de oficina, una sonrisa amable y una vida aparentemente normal, mientras por dentro sostiene una de las piezas más peligrosas de toda una organización criminal. Si este tipo de investigaciones te parece tan importante como a nosotros y quieres seguir conociendo cómo operan realmente estas estructuras por dentro, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y déjanos en los comentarios qué otro tipo de infiltración crees que todavía no ha salido a la luz pública. Nosotros seguiremos investigando, porque esta guerra silenciosa todavía está muy lejos de terminar.